He conocido gente valiente, armada con mucho honor. Y ya no creo más en políticos, porque es sinónimo de porquerías. Se pierden cuando hacen falta, se olvidan de la canción. Ninguno de vosotros me puede representar. Politic needs votes. Politic needs your mind. Politic use drugs. Politic use bombs. Politic is violence. Hoy político significa cualquier cosa. Ladrón, mentiroso, corrupto, pajero, transero, traidor, coche, maldito, desgraciado y musulmán. ¿Qué tal, Omartumplanetarios? ¿Cómo estamos? Pues hoy me encuentro en Alemania y me gustaría tocar un tema muy importante porque se acercan las elecciones para alcaldes, concejales y más adelante para presidentes de varios países, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Por tal razón me gustaría que pudiésemos reflexionar un poco sobre nuestro voto. El voto se nos ha enseñado desde siempre que es secreto. Y por otro lado, si no te habías dado cuenta, tu voto no solo es secreto, tu voto es sagrado. Y por ser sagrado, es de incalculable valor. Es muy importante entonces que conozcamos a aquellos aspirantes al cargo al cual vamos a votar. Yo te invito a que puedas leer las propuestas de cada uno de los candidatos para que en algún momento tú realmente tengas un documento oficial por parte de su partido o porque se ha dado a conocer en una plataforma donde todos tienen acceso, libre acceso, y puedas reclamar aquello que no han hecho y que han prometido que harían. Pienso que llegó el momento de decir basta, basta ya, basta de seguir dejando que empobrezcan tu país, basta ya de seguir votando a corruptos mentirosos que desde otro punto de vista son unos dictadores, pero que nos venden la película de una manera tal que nos indagan, que quieran que pensemos que son buenos cuando claramente son unos ladrones y unos sucios. Yo creo que ya es tiempo de reflexionar y de dejar de apoyar a estos partidos políticos. Ya es tiempo de dejar de apoyar a estos que solo se cambian la camisa y se ponen la de otro partido, con un partido nuevo, con un nombre bonito. Hay algunos tan sinvergüenzas que hablan en el nombre de Dios. He visto a algunos hasta rezar en sus mítines. Pienso que estarán los que van al puesto de presidente, en este caso, que he visto algunos, mientras la gente cree que realmente aman a Dios, pero que su corazón realmente está lejos de Él. Mientras la gente reza o están pensando cómo va a ser su siguiente jugada para robar más. Yo pienso que ya basta de estos candidatos, ya basta de estos políticos. Pienso que hay que echarles ya. Me gustaría que vieras este trocito de vídeo donde un candidato a presidente se expresa de una forma tan vulgar. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país. Y este tipo de marketing basura, pero que no deja de ser marketing, y que sabemos que el marketing lo que intenta es atrapar nuevos adeptos, nuevos seguidores, nuevos clientes, le ayudó. En las charlas de liderazgo, en los libros de liderazgo, se dice que el líder, la cabeza, el presidente, lo que sea, son los que marcan el ritmo de un país, ¿no? Entonces, si hay un país que sigue a un ladrón, el país, por ende, va a tener la tendencia a ser ladrón. Si el país sigue a un payaso, pues lamentablemente el país no va a ser payaso, pero un payaso simplemente no va a hacer nada porque no va a saber hacerlo, no está preparado para esto. Me gustaría que vieras este otro trocito donde este candidato dice y señala que la corrupción es algo normal en Latinoamérica. Mire, tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país. Una corrupción que de una u otra forma en Guatemala se han considerado como normales.
ni corruptos ni ladrones. Si el país sigue a un dictador, el país va a vivir en miedo. Me gustaría que vieras este otro trocito de vídeo. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado. El quehacer político se va a actuar y se va a hacer bajo el punto de vista político. Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. Por favor, todos los señores civiles que están armados, recuerden, quiten ya las ametralladoras de su techo y entréguenlas. Imponer la voluntad a otro. ¿Os recordáis de Cuba? Cuando todo el mundo a favor de Cuba, que si Cuba aquí, Cuba allá, que un país libre. ¿Cómo pararon de tener esas ideas cuando todo el pueblo cubano salió a decir que todo era una farsa? Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. El bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista. La frase de Cuba hoy es ¿socialismo o muerte o capitalismo o muerte? No, es socialismo o muerte. Para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. La dictadura, el comunismo, todo eso pudre un país, porque el comunismo verdadero es un comunismo sano. Pero el comunismo que intentan vender estos países es todo el poder para pocos, empobreciendo a muchos o a todos. Y las dictaduras nunca van a ser buenas. Me gustaría que vieras este otro trocito de vídeo donde este candidato se burlaba, se mofaba de las personas con problemas de minusvalía. Y aún así le seguía a medio país. Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. Si la cabeza es un hombre recto, como Nayib Bukele, por ejemplo, va a notarse en el país. Nayib Bukele dijo que en un país donde nadie roba, el dinero alcanza. Sin embargo, he visto países que no paran de recibir ayudas o recibir préstamos o lo que sea y no se ve nada. Mira este trozo de vídeo cuando ocurrió la pandemia en Guatemala, por ejemplo, cómo afectaba todo el dinero de ayudas que recibió en aquel momento el presidente, y mira lo que decían los médicos. El día de ayer tuvimos una situación particular donde se nos brindó bolsas de basura cortadas, haciendo las trajes, que esto definitivamente no protege. Por tal razón, no es de fiar. Otra cosa es a quién le vamos a votar. Hay muchos partidos políticos que están actualmente y están robando, o sea, sí han hecho 2 o 3 cositas, pero es con tus impuestos. ¿Y qué pasa? Cuando pagas tus impuestos, tienes el derecho. ¿Qué hace esta gente con tus impuestos? Son magos, ¿no? Aprenden a desaparecer el dinero. Piensa bien tu voto. Piensa bien si vale la pena votarle a los que ya les has votado. España tiene un modelo de gobierno pues democrático, ¿no? Es interesante porque cuando veo los debates del Parlamento, parece un circo. Es un circo, es decir, se gritan entre ellos, se acusan entre ellos, se dicen cosas feas entre ellos. Un montón de situaciones terribles, la verdad, para un país desarrollado como España. Y luego también, claro, hacen pactos entre ellos, ¿no? Porque X partido necesita llegar al poder y para eso tiene que pactar con otros partidos. Lamentablemente, en las elecciones pasadas, España tuvo que ir a segundas vueltas electorales y se gastó un montón de dinero público en las segundas elecciones solo para que consiguieran al final llegar al poder el gobierno actual. Esto me pareció bastante irracional porque se suponía que los que le estaban exigiendo más y más cosas al gobierno eran los que velaban por el pueblo, ¿no? Es un partido de extrema izquierda y no pensaban en el pueblo, pensaban en poder, pensaban solo en ellos. Y no solo eso, tanto los de izquierda como los de derecha, pero los de izquierda que se llevaron millones y millones de euros y no renunciaban, o sea, seguían robando, basándose en cualquier cosa para ver cómo robaban millones de euros. Y también los de derecha, ¿no? Se vieron en actos de corrupción. Y ya no solo de corrupción, de espionaje entre ellos mismos, vamos, cosas sucias. Todo eso está ahí.
de dominio público, así que lo podéis investigar. Diremos, solo es que en España está... No, Inglaterra, por ejemplo. También he vivido en Inglaterra. ¿Qué hizo Boris Johnson en plena pandemia? Pues fiestas que con dinero público, para empezar, con dinero público. Y segundo, estaba cerrado el país, nadie podía salir, pero ellos hacían fiestas. Y luego también he visto sus sesiones en el Parlamento y es otro circo igual. Guatemala es un circo igual. Guatemala además me sorprendió porque los políticos hace algunos años no dejaron entrar una banda de rock basándose en unas tonterías solo por la apariencia. Y resulta que yo pienso que son más satánicos ellos porque le roban al pueblo descaradamente, ¿no? Porque ellos acusaban a esta banda de rock de ser diabólica y que por eso no la dejaban entrar ahí. Bueno, ahora me gustaría referirme a los candidatos presidenciales de algunos países. De Guatemala, por ejemplo. Tenemos a un par de mujeres que se atacan entre ellas. La verdad, sus partidarios, bueno, salió en la televisión hace poco. Se fueron a amenazar con armas y todo. ¿Hasta dónde hemos llegado con esta locura? O sea, la política llega a ser un fanatismo como algunas religiones que se matan por su religión. O sea, eso es estúpido. O matar por fútbol. El fanatismo en cualquier presentación está mal, muy mal. Y no solo eso. Los fanáticos muchas veces piensan que no son fanáticos, que los fanáticos son los que ellos odian. Es curioso, pero analízalo y te vas a dar cuenta de esto. Entonces, entre estas dos mujeres, una de ellas yo pienso que está bastante endeudada por el hecho de que primero ya su marido estuvo en la presidencia y no hizo nada. Guatemala vive porque sobrevive. Esta es la verdad. Se estaba entrevistando a un candidato sobre la desnutrición y el hombre dijo que los que tenían los datos, UNICEF y todos estos de los datos de los cuales los periodistas le hablaban, pues estaban mal y que sus datos los había obtenido por su propia experiencia. ¿Pero de qué experiencia está hablando este hombre? Si vive en su mansión, si se mueve en helicóptero, no tienen ni idea de los problemas a los que se deberían enfrentar si llegan a la presidencia, más que estar ansiosos de poder. Se les cae la baba del poder que quieren adquirir. Regresando al tema de esta mujer, esta es la tercera vez que me parece se lanza para presidenta. Si gana, va a ser un daño para el país, supongo, porque estará endeudada hasta las trancas y tendrá que pagar y devolver todos los favores, ¿no? Se nota a leguas que trigo limpio no es. La otra mujer candidata viene de una familia de un dictador, un genocida, y aunque ella resalta que no tiene nada que ver con su padre, claro que tiene que ver con su padre. Por eso es famosa, por eso llegó al gobierno, por eso tuvieron los millones. De hecho, si leéis en Wikipedia sobre esta mujer, lo que habla es que cuando ellos estuvieron y pertenecieron a la política guatemalteca, su hermano fue acusado de robar millones de dólares. Claro, podríamos decir, es que Wikipedia se inventa mucho. Bueno, pues este invento lleva ya algunos meses escrito. Me gustaría hablar brevemente sobre San Marcos en Guatemala. San Marcos es un departamento bellísimo, realmente es rico en todo, tiene todo lo que necesitaría incluso para independizarse. Tiene montaña, tiene mar, tiene tierras con diferentes subsuelos para la producción de especies naturales súper buenísimas. Vamos, se podría independizar si quisiera con toda la riqueza. Pues San Marcos, entre toda su riqueza, también tiene mucha cultura y tiene gente espectacular. Y tengo la oportunidad de conocer a varios aspirantes a cargos públicos en las siguientes elecciones. Pero me gustaría solo resaltar a 3 de ellos, aunque repito, conozco a varios que son hombres y mujeres buenísimos, con muy buena reputación y con mucho deseo de querer hacer un cambio, empezando por San Marcos, y pienso que si siguen adelante podrían hacer un cambio incluso en todo el país. Pero bueno, cuando empieza a cambiar una minoría, siembran las bases siempre para que cambie el conjunto, ¿no? Pues me gustaría hablar de 3 aspirantes a alcaldes de este departamento que acabo de mencionar, de San Marcos. Rogelio López, por ejemplo, se le conoce como Gelo a nivel departamental.
Es un hombre callado, es un hombre tranquilo, muy preparado. Se graduó de ingeniero y actualmente pues opta para el puesto de alcalde. Él es un hombre que viene de una buena familia. Cuando me refiero a buena familia, me refiero a personas que han estado presentes siempre en el departamento de San Marcos y que han de alguna manera apoyado al pueblo marquense. Una familia que ha estado siempre al margen de cualquier acto de corrupción o de cualquier situación que pudiera mancharles. Una familia muy honesta, una familia muy honrada. Por tal razón, él lo creció con estas buenas enseñanzas y se ha conservado como un hombre íntegro y honesto a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Luego conozco también a Luis Carlos Rivero. Este aspirante a alcalde le conozco desde la niñez. Siempre se ha caracterizado por ser un buen deportista. De hecho, ha representado, es que no solo a San Marcos, a Guatemala, trayendo primeros lugares a nivel internacional. Y tiene un historial y un currículum completamente limpio. Su preparación académica también es muy buena y sus intenciones y sus ideas son bastante buenas hacia el departamento. También viene de una buena familia, una familia que se ha preocupado por el desarrollo del departamento, una familia que ha estado ahí, ha sido una familia que ha luchado por el departamento, una familia que ha estado ahí para apoyar al departamento y por lo tanto pienso que él también ha heredado estos buenos principios y que toda la intención que tiene, todo el buen deseo que tiene es únicamente cambiar todo aquello que ha estado mal, ¿no? Por los gobiernos anteriores, porque realmente ha estado mal ponerse a romper calles ahora cerca de las elecciones para hacer pensar de que están mejorando la infraestructura del departamento. Porque si no volvemos a lo que decía al principio, como su plan de gobierno estaba contemplado que iba a hacer esto, pero si no les votan lo van a dejar a medias y van a dejarle todo el problema a los nuevos gobernantes, pues ahí demuestran claramente que no saben gobernar, no tienen un plan de gobierno estructurado ni ideas claras, más que aprovecharse para ellos mismos y ver cómo siguen en el poder. Pues yo pienso que tanto Gelo como Rivero quieren cambiar esto. Y luego conozco también a Victoria Rivera. Es una mujer preparada académicamente, con ideas claras de lo que quiere cambiar para sacar adelante a San Marcos. Ella también viene de una familia marquense, 100% marquense, que ha estado 100% siempre involucrada en el desarrollo de San Marcos y que también es una familia que le enseñó los principios correctos. Por tal razón, ella también tiene un currículum bastante limpio, con una aptitud y una actitud bastante firme sobre lo que le gustaría, además bastante crítica con mostrar con sus vídeos o su marketing todo lo que está haciendo el gobierno actual. Victoria Rivera también es una mujer que tiene un currículum bastante limpio, bastante honrado. Por tal razón también es apta para ser candidata para alcalde del departamento. Por tal razón, yo pienso que se les debe dar la oportunidad y que es tiempo de cambiar la forma de pensar, de cambiar ya el chip y de poder trabajar arduamente en un verdadero cambio. Aquellos que te compran, que te quieren comprar con el voto, son sucios, son sucios. Un voto no se compra, un voto se gana, la confianza se gana. Así que basta ya, piénsalo, puedes hacer bastante por tu país. No votes a los mismos, dale la oportunidad a partidos nuevos con ideas progresistas y evita votar a todos aquellos que promuevan el odio, el racismo, el saqueo, aquellos que promueven la violación de leyes porque se creen que el ser liberal es violar todas las leyes, o aquellos que se creen que ser patriota es atacar a todos los que no son de tu país o que no tienen tu color de piel. No votes a estos. Piensa bien tu voto. Tu voto vale tanto como tú. Tu voto dice quién eres. Así que piénsalo y vota sabiamente. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, siempre canto, si te gustó el vídeo dale like, vuélvelo a compartir, etc. Yo te digo, si te gustó el vídeo, piensa bien tu voto y comparte tus ideas buenas con otros para que también piensen bien su voto. Si te gustó el vídeo, hazlo. Preparados para jugar la ruleta.